pero la materia, ¿cierto?, va a estar siempre compilada. Yo la voy a subir ahora igual a los dos, ¿ya? No tenía en este caso, me salía solamente los dos grupos para efectos de la carpeta electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que me figuraban los dos grupos solamente para efectos de registro de asistencia, ¿ya? En ningún caso me aparecía dos grupos me parecían así que voy a rectificar eso, ¿ya? Para que puedan tener el aula, todos puedan tener acceso al material que está ahí, ¿vale? Chicos, como les comentaba, la clase de hoy día va a ser muy acotada solamente para resolver dudas, ¿ya? Resolver dudas que puedan tener, no dudas puntuales, ¿cierto?, respecto a su materia, ¿ya? Porque esto es parte del certamen, pero sí a dudas generales, ya que puedan tener de acuerdo al formato, de acuerdo a la formalidad de entrega, etcétera. Me gustaría saber cómo están y cómo van con el encargo S06. Si tienen alguna duda, algún comentario, si tienen si les ha servido o han trabajado respecto a las observaciones que se les hizo en la corrección telepresencial del día miércoles pasado, ¿ya? Y junto también a las observaciones que se les dio de manera escrita a cada uno de esos encargos, ¿ya? Espero que estén trabajando, ¿cierto?, en base a esas observaciones y las subsanen justamente para poder mejorar, ¿ya?, ese encargo E05, ¿ya?, y este encargo E06, ¿ya?, subsane, ¿ya?, y mejore estas posibles debilidades, ¿cierto?, o puntos que haya que mejorar o subsanar para poder así tener un buen encargo y un buen certamen, ¿cierto?, y una buena calificación, ¿no? Me gustaría saber si es que están bien, si están avanzando bien para efectos de la entrega de este día miércoles 29, le decía yo, ¿cierto? Sí, miércoles 29, a más tardar a las 9 de la mañana está programado el cierre del link para poder subir cada uno de sus encargos, ¿no? ¿Hay alguna duda al respecto, chicos? Montserrat. Profe, el tema de que decía en cada foto, sale como que tenemos que explicar la foto del cubo. Sí, en cada vista, chicos, ¿cierto? Ustedes tienen en la parte 3 de la lámina, ¿cierto? Tienen, dice vista, ¿cierto? O, en este caso, detalle incluso, ¿cierto? Lo ideal es que aprovechen, ¿cierto?, bajo esta imagen, ya, de poder, puedan, ¿cierto?, reforzar, ¿cierto?, la observación que tengan y, sobre todo, dejar claridad respecto a la espacialidad espacial que están abordando, ¿ya? Entonces, aprovechen las instancias de ese espacio, ¿cierto?, que está bajo cada una de esas vistas, de poder reforzar la vista, ¿cierto?, la espacialidad, la puntualidad de lo que se está observando en cada una de esas vistas o detalles. No sé si queda ahí claro, Montserrat. Profe, ¿y puedo poner como una observación en general de los 4 croquis y por separado una de cada detalle? O sea, como no de los croquis, perdón, de la vista de los cubos. Las 4 generales, poner como una en general que hable de eso. No, verdad de que lo ideal en este caso es que vaya alineado a
a la fotografía, ¿ya? Para que poder ordenar ahí estéticamente, ¿cierto? La gráfica de la lámina, ¿ya? Que quede cada comentario bajo la vista, ¿ya? Me imagino que cada vista a lo mejor va a profundizar, ¿cierto? Si bien es la misma materia, ¿ya? Es la misma espacialidad que se construye en este total del ejercicio, ¿ya? Hay vistas que pueden, en este caso, puntualizar en algún detalle de un elemento que construye esa espacialidad, etcétera, ¿ya? Así que te aconsejo que utilices en cada una de estas vistas o tenga la oportunidad de poder explayarte respecto a lo que se ve, ¿cierto? En esa vista puntual. ¿Alguna otra duda, chicos? Respecto al taller y al encargo. Leticia. Hola, profe, quería hacerle una pregunta. Darle fuerza es como, a la obra, es como generar bordes. A lo que voy es cuando usted mostraba cómo doblar un papel, a eso es darle fuerza, ¿cierto? Al cubo. No, o sea, no necesariamente, no recuerdo. ¿Se acopla ahí ¿se puede apagar el micrófono? Sí. Sí, no recuerdo cuál es la observación puntual que te hice, ¿ya? Pero si es respecto a darle fuerza al croquis, ¿ya? Es a poder enfatizar, ¿cierto? Con mayor fuerza el trazo, ¿ya? Que va, en este caso, alineado también a la espacialidad que tú estás observando, ¿ya? Para que no quede un croquis plano, sino que se enfatiza, ¿cierto? Puntualmente en la cualidad espacial que estás abordando, ¿ya? De la misma manera, ¿cierto? En el ejercicio del cubo, ya, si es que te puse ahí a lo mejor en el hecho de poder materializar con mayor fuerza, ¿cierto? Es que la espacialidad se evidencie, ¿cierto? De manera clara, con claridad, ¿ya? En este caso el ejercicio, ¿cierto? Debiese gritar, ¿ya? La espacialidad que estás abordando, ¿ya? Debiese ser evidente, ¿ya? Y el hecho de ser evidente, ojo, no se trata de que sea obvio, ¿cierto? De que sea una representación, sino que yo voy a ver ese ejercicio, ¿cierto? Y en la complejidad y en la totalidad de ese ejercicio, yo debiese apreciar la espacialidad que estaba abordando, ¿cierto? A eso me refiero con esa fuerza, con fuerza, ¿no? Que no quede disminuido en un detalle, ¿cierto? Sino que la totalidad del ejercicio, ¿ya? Espacial, del ejercicio del cubo, demuestre, ¿cierto? La cualidad espacial que está abordando. ¿Hay alguna otra consulta, chicos? No sé si aprovecho de preguntar si de las personas que están conectadas ya hay alguna que haya quedado sin corrección, ¿ya? Sin corrección respecto a, sé que todas, ¿cierto? Las personas que entregaron en su minuto, ¿cierto? La clase pasada, entregaron, tuvieron cada uno, ¿cierto? Su corrección de manera telepresencial, ¿ya? Tanto conmigo o con Daniel, ¿ya? Pero me interesa saber si es que esas personas que entregaron, ¿cierto? El encargo, además, todas están también con su corrección escrita. ¿Hay alguna persona que haya quedado sin corrección escrita de los asistentes de taller? Elías. Hola, profe. Disculpe, ¿Sí? usted me corrigió mi encargo del aula virtual, que no sé si recuerda que le había dicho que se envió como duplicada algunas imágenes.
entonces se lo envié directamente al correo y no sé si está corregido. Ya, pero para efectos de... Pero yo corregí contigo el encargo 2, o sea, el encargo es 05, En cuando la se clase. separaron los grupos. No me corrigió, no me alcanzó a corregir a mí. ¿Y con quién corregiste? ¿Con Daniel? Con usted, pero no me alcanzó. ¿Aló? ¿Me escuchan? O era con... Sí, te ¿Elías? escuchamos, Daniel. Sí lo escucho. Elías, el día de la corrección quedamos en grupos separados y tú no estabas en el grupo en ese momento o estuviste y te saliste, pero yo te corregí igual de forma escrita yo pensé y que estaba con Pablo. te envié la corrección, no sé si la viste. Sí, la vi. Ah, perfecto. Usted me corrigió la del aula virtual, ¿verdad? O sea, mira, la corrección es una sola, lo que pasa es que se dividió en dos partes. Una es la corrección presencial, por decir, o semipresencial, ¿no es cierto?, que hicimos en clase de cada uno de los que estaban ahí presentes, y los que no se alcanzaron a corregir en ese momento, o que no estuviesen en ese momento, igual tenían su corrección escrita en la lámina. O sea, lo que nosotros estamos probando algunos sistemas de corrección para ver cuáles son los más indicados. Podríamos haber entregado solo una evaluación diciendo, oye, está bien, está mal, pero quisimos reforzar la corrección, una de manera oral y otra de forma escrita, rayando sobre la misma lámina, para que ustedes vieran un poco a qué cosa había que mejorar, ya sea por temas estéticos, en el entendido de la limpieza, la presentación, la forma de entregar, el orden de las ideas, ¿no es cierto? Y en el sentido como formal, o sea, si el encargo era coherente con lo que estaba explicando o con lo que estaba tratando de mostrar, ¿no es cierto? En este caso es súper sencilla el ejercicio, quizás para ustedes es difícil, pero el ejercicio es tomar una cualidad espacial que viene rescatada desde una observación que tiene un croquis, ¿no es cierto? Tratar de transformar, no de transformar, sino que extraer de ese croquis, ¿no es cierto?, una ley, ¿no es cierto?, que finalmente tiene un orden, ¿no es cierto?, y tomar ese orden y libremente trabajar con ese orden dentro del espacio del cubo, ¿no es cierto? No tratar de reproducir lo mismo que está en la realidad, ni tampoco tratar de reproducir la ley, sino que tomar esa ley, ¿no es cierto?, como que fuera una herramienta, ¿no es cierto?, una especie de cincel, ¿no es cierto?, que me permite esculpir mi obra de tal manera que me permite hablar libremente, ¿no es cierto?, desde la ley. Ese es el ejercicio. Sí, ahí respondiendo y reforzando lo que dice Daniel y lo que pregunta también Marcos respecto a algún consejo, ¿cierto?, para mejorar el tema del cubo. Chicos, hay muchas personas, y Daniel también reforzó en ese caso la corrección de la lámina escrita, ¿ya? Hay materia, ¿ya? Hay algunos que, si bien, por ejemplo, el ejercicio, ¿ya?, del cubo, a lo mejor no está, ¿cierto?, no está abordando del todo la espacialidad, ¿ya? Y hay alguien que me hacía la consulta a través de mail, que era David, ¿ya? Me decía que, ¿cierto?, que de la ley, ¿cierto? Porque si yo tomo esta ley, ¿cierto?, ¿cómo la construyo? Esa ley no se replica, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo, en este caso, para que puedan... voy a desconectar mi cámara porque ya veo que me está avisando que hay como una especie de colapso ahí con el tema de la red, ¿ya? Pero son dos cosas distintas, ¿cierto? En este caso, uno, ¿cierto? Ustedes a través del fundamento descubren, ¿cierto? A través de cada uno de sus encargos, descubrieron una espacialidad, ¿ya? La que sea, ¿cierto? En este caso, amplitud, estrechez, profundidad, ¿ya? Después abordaron, ¿cierto?, y profundizaron cada una de ellas buscando tipologías, ¿cierto? Después abordaron, ¿cierto?, cómo la luz, ¿cierto?, a través de la luz se reflejaban, ¿cierto?,
estas mismas espacialidades con mayor fuerza, ¿ya? Después vieron, ¿cierto?, cómo dentro de estas mismas espacialidades también se configuraban, ¿cierto?, o se realizaban ritos, ¿cierto?, en torno a esta espacialidad, ¿ya? Entonces, ustedes se han hecho expertos en cada uno de estos encargos de una espacialidad que han abordado, ¿cierto? Eso es el fundamento y, por tanto, en la primera instancia, ¿cierto?, del encargo está el tener una claridad absoluta, ¿cierto?, de los elementos, ¿ya? Cuál es el valor de esa espacialidad que ustedes han observado, ¿cierto?, durante todos estos encargos, ¿ya? Teniendo una claridad de eso, ¿ya?, y que se tiene, por tanto, reflejar a través de la observación y del croquis, ¿ya?, también, ¿ya?, hay una lectura de la ley, ¿cierto?, que es la segunda parte del encargo, ¿ya? Esta ley se ordena, ¿cierto?, de cierta manera, ¿ya? Y, por tanto, ante esa ley, yo tengo un discurso, ¿ya?, y alguna postura, ¿cierto?, al respecto, ¿cierto?, teniendo claridad absoluta, insisto, de cuáles son los elementos que configuran esta espacialidad, cuál es el valor, cuál es la singularidad, ¿ya? Y con estos, en el tercer paso, ¿cierto?, tengo que construir, ¿ya? Pero el construir, ¿ya?, no es una representación, ¿ya?, que, ojo, muchos, ¿cierto?, abordaron el ejercicio del cubo representando, ¿ya?, llevando al pie de la letra, ¿cierto?, esta ley que reconocía, ¿ya? Esto es como si ustedes tuviesen, ¿cierto?, los ingredientes, ¿cierto? Ustedes se enfrentan en una cocina, ¿cierto?, y tienen los ingredientes de un plato, ¿cierto?, que es el ejercicio que tienen que abordar, ¿ya? Pero hay modos, ¿cierto? Yo puedo hacer, por ejemplo, un plato, ¿cierto?, en este caso, construir una espacialidad, ¿ya?, teniendo claridad de cuáles son los ingredientes, ¿ya?, y los valores que yo quiero potenciar, ¿cierto?, o que quiero construir, ¿ya? Pero el ejercicio, ¿ya?, apunta a construir un nuevo modo, ¿ya?, un nuevo modo de espacialidad, ¿ya?, que es la que, ¿cierto?, descubrí en una primera instancia en el fundamento, ¿ya?, y de la cual yo tengo a través de la ley, ¿cierto?, la claridad de cómo se conjugan estos elementos. Esos elementos, ¿cierto?, pueden ser, se pueden relacionar de distinta manera, ¿ya? No es obvio, ¿no? Por eso cuando les decimos que no es una representación, ¿ya?, no es que yo vaya a hacer una copia, ¿cierto?, de lo que ya existe, sino que es un nuevo modo, ¿ya?, donde yo pueda ver, ¿ya?, esa espacialidad, pero en una abstracción, ¿cierto?, en un nuevo modo de ser de esa espacialidad, ¿ya?, y con cierta virtud, con cierta cualificación de ese espacio, ¿ya? Escucha ahí, Daniel, ¿tú tienes el micrófono abierto? No, Ah, ya, que escucha ahí como... la Dominica. La pillé. Ah, La ya, Dominica Dominic. está con el micrófono abierto. No sabe. Ahora sí. Ya. Ya, perfecto. Chicos, no sé si alguien más de algún integrante tiene alguna duda al respecto. Me interesa saber si es que hay algunas dudas. Ya, evidentemente hay una complejidad, ¿cierto?, en esta construcción, ¿cierto? Porque es un nuevo, ¿cierto? Es un nuevo modo, insisto, de la construcción de lo que tienen que representar, ¿ya? No es fácil, ¿ya? Sabemos que es complejo, ¿ya? Pero lo que sí, ya, en este caso, tiene que haber una claridad absoluta, es del fundamento, ¿ya?, que en este caso se refleja a través de la observación y del croquis, y sobre todo, ¿cierto?, también de la ley, ¿ya? Si yo no tengo una claridad
del fundamento y no tengo una claridad respecto a la ley que configura esa cualidad espacial, difícilmente, ¿cierto?, voy a poder construir un nuevo modo, ¿ya? Porque no tengo esa claridad, ¿cierto? Ustedes en este caso tienen que tener la claridad absoluta, ¿ya?, de esa espacialidad que se está construyendo, ¿no? Daniel, no sé si quieres profundizar en algo respecto al ejercicio del cubo. Me encantaría poder estar ahí en presencia de todos sentados y poder explicarle esto, pero bueno, las circunstancias no lo permiten, pero si pudiese tratar de no confundirlo, como el ejercicio de no confundirlo. Estaba tratando de pensar cuál es la manera más simple que lo podríamos explicar. Porque claro, la abstracción es un proceso complejo. Porque ustedes hemos estado acostumbrados desde siempre en la vida a ver las cosas de forma concreta, ¿no es cierto? Cuando nosotros le dicen, no, esto no es una observación, es una constatación, ¿no es cierto? Cuando ustedes hacen un relato. Cuando yo leía sus láminas y de repente alguien decía, no sé, en la esquina hay una montaña que se junta con la casa en el punto. Entonces, ahí siempre me aparecía, yo les ponía en la corrección, ya, pero ¿cuál? Ya, ¿cuál luz? Ya, pero ¿cuál cualidad? Ya, pero ¿cómo lo hace? Entonces, es un ejercicio, y a nosotros nos explicaban nuestros profesores, ¿no es cierto? Cuando nos tocó ser alumno igual que usted. El arquitecto tiene que tener la capacidad de tomar decisiones, de decidir. Y decir, ¿no es cierto? Si es la luz la que forma eso, siempre es la luz, pero, o sea, es a través de la luz que lo vemos, pero si es una arista, si es una paralela, ¿qué elemento espacial, ¿no es cierto? Produce la cualidad de la cual nosotros estamos tratando de entender. Entonces yo trato de entender, por ejemplo, la cualidad de la sombra de un árbol, por ejemplo. Entonces, claro, yo voy a dibujar un árbol, y voy a dibujar un árbol con sus hojas, y voy a ver cómo proyecta la sombra, y que yo me puedo poner debajo del árbol porque la copa es más grande, ¿no es cierto?, que el tronco. Entonces, y ahí uno podría decir, mira, la ley del árbol es que siempre la parte de abajo es más grande, o sea, más pequeña que la de arriba. O sea, el tronco siempre es más pequeño que la copa. Y por lo tanto, esto lo que produce es que yo me puedo cobijar bajo la sombra del árbol. Entonces uno debe decir, bueno, entonces, ¿cuál es la ley? No, que estoy estudiando la ley de la luz del árbol, y la luz del árbol tiene una sombra que es, voy a poner yo un nombre, pues voy a inventar. Es una sombra aérea, o sea, o un techo de sombra, ¿no es cierto? Una especie de cuerpo, ¿no es cierto?, que está sobre mí, que me produce sombra. Estoy tratando de inventar una frase, una palabra. Entonces digo, ya, ¿y cómo se construye esa luz? ¿Cuál es la ley de esa luz? Mira, son cuerpos que están sobre algo. Entonces digo, ya, ok, y si yo ya entiendo la ley de la luz del follaje, ¿no es cierto?, del árbol, que lo que hace es que se separa, ¿no es cierto?, que tiene una parte llena, una parte vacía, una parte llena, una parte vacía. La luz a veces deja pasar la luz, a veces no deja. Entonces yo con este elemento, ¿no es cierto?, con esta ley, que ya he dicho como 3 o 4 desde el punto de vista estructural, por ejemplo, decir que es un elemento más pequeño abajo y un elemento más grande arriba, que la luz me cobija, o sea, está sobre mí, y me da encima que esa luz además está tamizada, o sea, tiene una parte que es sombra, ¿no es cierto? Cuando yo miro entre medio de la hoja hay una parte que la luz de la copa deja pasar y otra luz que no deja pasar. Entonces yo digo, ya, ok, ya entendí la ley. Pues ahora yo dibujo la ley, pero la ley es como un esquema, o sea, ya me olvido del árbol, porque ahora ya entendí cómo se construye esa luz, ¿no es cierto? Entonces yo con esa ley, que es, por ejemplo, de elementos que se juntan, y yo puedo empezar a mirarla geométricamente, decir, mira, se producen unos elementos que se van vaciando y se
y van uno al lado del otro y ahí uno le puede poner los nombres que uno quiera, ¿no es cierto? Porque está inventando esta ley y con esa ley es como una herramienta que yo después llevo a mi cubo y ya mi cubo es como un espacio, es una hoja en blanco, no es el cubo lo que voy a construir, sino que lo que voy a construir es una forma libre que canta, ¿no es cierto? Le canta, como decían, como decimos en la escuela, le canta a esta luz que yo construí, a esta ley, que es, por ejemplo, la de las perforaciones lumínicas en el cielo. Entonces, mi construcción lo que trata de hacer es construir esa perforación lumínica. Y ahí yo soy libre. No tengo que reproducir la sombra que da el árbol. Tampoco tengo que reproducir el esquema que construyó la ley, sino que es esta nueva herramienta la que me permite libremente usar esta ley. Si yo dijera que, no sé, pues, que la luz del árbol se construye con aristas, entonces todo mi trabajo es de puras aristas. Y yo podría decir fácilmente que esa abstracción, ¿no es cierto?, es a la cual entiende mejor el concepto de la ley de la luz del árbol, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Que todos van a pensar en un árbol distinto y todos van a construir la luz de un árbol distinto, de otra manera. Alguien, como dije, se va a fijar más en la estructura del árbol, como estructuralmente, esto que decía yo de que es más grueso, es más delgado abajo, pero es más grueso arriba. Alguien va a decir, no, no es así, porque el tronco, la parte gruesa del tronco es más, ya eso le va a inventar una ley. Y va a decir, claro, la hoja abarca más espacio, pero es plana. Entonces la construcción de la luz es a través de planos. Entonces yo con planos voy construyendo un elemento. Y otro dice, no, en realidad la luz se da, bueno, y así podría estar toda la tarde. Espero que sirva el ejercicio que trato de decir. Son tres elementos, ¿no es cierto? Uno es mirar la realidad, que es donde está esta cualidad espacial, que yo tomo la decisión de cuál cualidad espacial voy a mirar. Otra es transformarla en una ley, decir, mira, esta cuestión pasa por estos tres pasos. Se forma una arista, se forma un plano, se forma unos cuerpos paralelos, se forma una esfera que no sé, que se degrada. Y después yo tomo esto y trabajo en mi obra, ¿no es cierto? Lo transformo en mi obra en algo que canta a esa ley. Mi obra canta a la arista que se quiebra en degradación, no sé. Esa es la libertad que tiene el curso del espacio. Así de simple, como lo cuento, y así de difícil es llegar a un proceso de abstracción, obviamente. Ahora, ustedes preguntan, ¿y para qué hacemos todo esto? Bueno, en la medida que entendamos mejor, ¿no es cierto? Que se vaya agudizando nuestro ojo para entender cómo se construye la luz de un espacio, van a tener más libertad para poder construir sus proyectos. Eso, Pablo. Ojalá que haya servido. Súper. Chicos, insisto en tomar consideración ciertos puntos, ya que no me voy a cansar, ¿cierto?, en repetirlo, ¿ya? Por favor, croquis con intencionalidad, ¿ya? Como decía Leticia, con fuerza, ¿cierto? Croquis que demuestren, ¿cierto?, de manera evidente, ¿cierto?, que griten, ¿cierto? En este caso, como hacía en este caso el ejemplo, daba el ejemplo de ¿cierto?, que en este caso la obra, ¿cierto?, le cantaba, ¿cierto?, a esa ley, ¿cierto?, que es la que se aborda. En este caso, primero, el croquis debe ser no un croquis plano, ¿cierto? No es un dibujo, ¿no? Es un croquis que, en este caso, hay una decisión, ¿cierto?, de lo que yo quiero, ¿ya?, de lo que ustedes quieren, de cada uno de ustedes quiere expresar, ¿ya? Y por eso, en este caso, es súper importante el tener croquis que demuestren y sean enfáticos, ¿cierto?, en lo que quieren comunicar, ¿ya? De igual manera, observación, por favor, observación construida, ¿cierto?
observación construida que hable el qué, ¿cierto? El con qué y el para qué, ¿cierto? Que se cierre esa observación, ¿cierto? Que no sea una observación descriptiva, ¿ya? Que no sea una observación descriptiva, sino que una observación que acompañe ya este croquis, ¿ya? ¿Qué más? Monserrat tiene una pregunta. Sí, Montserrat. Sí, profe, tengo dos preguntas. Una, Dime. el profe Daniel había dicho algo de 3 elementos, que era como mirar a la realidad, la otra era como ver lo que la obra canta y todo eso. ¿Y cuál era el 2? Que lo quería anotar y no alcancé. Ah, Usted había dicho yo como digo que 3 son, pasos. o sea, los 3 pasos están en la lámina. Fíjense que la primera parte de la lámina es el fundamento, que es la observación, ¿no es cierto? Observación croquis, que es lo que yo, el croquis es lo que yo rescato, ¿no es cierto?, de la realidad, en lo que yo me estoy fijando, ¿no es cierto?, cuando pienso en esta cualidad espacial, ¿no es cierto? Estoy pensando en una cualidad espacial, por ejemplo, no sé, la luz entrecortada del follaje del árbol. Y yo estoy dibujando ese tipo de luz, ¿no es cierto? Ese es el croquis, la primera parte. Después viene la ley, que es como, bueno, ¿y cómo se construye esta luz entrecortada que yo estoy mirando? Yo veo que se produce una luz entrecortada y es súper agradable esta luz entrecortada, que, no sé, pues después nuestra familia lo transforman en los parrones, ¿no es cierto? En los parrones hacemos asado, porque debajo de esta luz entrecortada, ¿no es cierto? Es más agradable permanecer, estar. Pero a eso tiene que haber una ley. Entonces, la parte número 1 es la cualidad espacial en la observación, y la parte número 2 es la ley, que es la que logra abstraer esta idea, o sea, sintetizarla, es decir, es como una especie de fórmula. La ley es como una fórmula, ¿no es cierto? Ah, mira, la luz entrecortada se construye, o la espacialidad entrecortada se produce de tal manera, por puntos de luz. Entonces, cuando yo digo ya, construí esta ley, ahora yo puedo aplicar esta ley en mi obra. Y el cubo es simplemente, la tercera parte, ¿no es cierto?, que es el cubo. El cubo es un espacio, ¿no?, virtual, es como el contenedor de este trabajo, pero no es necesariamente, no es el cubo el trabajo, sino que es el espacio donde se construye esta luz que yo vi en la realidad, transformé en una ley, y ahora tengo la libertad de poder, con esa ley, construir la obra. ¿Se entendió? ¿Un poco más? Montserrat. Sí, profe. Y tengo otra pregunta con el tema de las observaciones, si a la, no sé cómo se llama esto, a la cualidad espacial hay que ponerle como, por así decirlo, el apellido. Como ustedes habían dicho que en el encargo creo que era el 2 que teníamos que, no sé, pues poner una profundidad tanto. O Ah, sí, solamente se pues. deja. Sí, yo tengo un tirón de oreja a ustedes que andan todos mirando la profundidad. O sea, la mitad del curso, si no es 3/4 partes, hablan de la profundidad. Eh, Cuidado con relatar algo que tiene que ver con el mirar, con la percepción, y no tiene que ver con una cualidad del espacio que yo estoy tratando de relatar, sino que la profundidad es un elemento del espacio que no necesariamente es una cualidad. O sea, depende de cómo yo la mire, eso se transforma en una cualidad. Porque efectivamente las cualidades pueden tener apellidos, pero el apellido es porque es como una precisión que uno hace. Es como cuando yo digo, no sé, pues digo, ah, mira, este lugar es profundo. Ya, pero no es cualquier tipo de profundidad, pues, no sé, pues es una profundidad estrecha, es una profundidad, no sé, arrastrada, es una profundidad, no sé, pues, por ejemplo, yo puedo mirar a través de un túnel y el túnel es profundo, y yo puedo mirar el horizonte en la playa y también es profundo. Entonces, ¿cómo logro encontrar una palabra, ¿no es cierto?, que me acerque más a la cualidad que yo estoy mirando? De eso se trata. Yo sé que no es fácil y que le ha tocado difícil, porque obviamente no han podido salir a mirar esto a la calle y a la ciudad, que es lo ideal. Pero también hemos acotado los ejercicios en la medida que ustedes puedan como acercarse a la materia sin tener que estar en la calle necesariamente. Ahora, claro, si alguien me dice, profe, claro, hemos visto pura profundidad porque podemos salir solamente a la calle y todo, pero la verdad es que así como la última tarea, que fue una tarea muy bella, ¿no es cierto?, donde relatan un poco
la interioridad de sus casas, ¿no es cierto? Y los actos que se desarrollan en sus casas, esos rituales, ahí también hay una construcción de una luz, ahí también, o sea, todo esto se ve a través de la luz. Entonces, eh, nada, pues más que buscar una excusa, ¿no es cierto? Yo espero que logren entender el ejercicio. Ahora, este es el primer ejercicio de su vida en su carrera de arquitectura. Así que es agradable tener ahí esos trabajos y después mirarlo y ver cómo ha ido evolucionando el pensamiento de cada uno. Como digo, el pensamiento abstracto es complejo, pero es lo que nos diferencia de los demás animales, ¿no es cierto? Que tenemos esa capacidad de poder construir en base a nuestras ideas una forma nueva. Eso, pero no confundirlo más. Y ojo, chicos, que ustedes están dentro de todas las dificultades, ¿cierto? Que no todos, ¿cierto? Nos hemos visto enfrentados en este último momento. El hacer este ejercicio, este ejercicio ya no se hace comúnmente de manera tan temprana. Ya se hace siempre un poquito más, una vez ya más avanzado el taller, ¿ya? Pero creo que en este caso el resultado de este ejercicio para ustedes, ¿cierto? Para poder después formular y poder plantear, ¿cierto? Propuestas arquitectónicas que tengan, ¿cierto? Una referencia respecto a algo observado, ¿cierto? A una espacialidad, a una cualidad, ¿cierto? Que se quiera hacer mención, ¿cierto? Como decía Daniel, cantar, ¿cierto? A una cualidad, ¿ya? El hacerlo de manera temprana, créanme que les va a ayudar un montón, ¿ya? Yo ya les dije la vez pasada, ¿cierto? Que en este caso era una sorpresa que muchos ya están súper encaminados, ¿ya? Hay otros, ¿cierto? Porque eso es lógico, ¿ya? Todos tenemos, ¿cierto? Incluidos incluso los profesores, todos tenemos tiempos distintos, ¿cierto? De poder avanzar, ¿cierto? En cuanto al aprendizaje, ¿ya? O tenemos incluso capacidades distintas, ¿cierto? Respecto al aprendizaje, ¿ya? Pero lo importante es dar, en este caso, el querer avanzar, ¿cierto? El querer dar la pelea, ¿ya? Y esperamos que en este caso tanto la corrección, ¿cierto? Que se hizo, que en este caso yo y Daniel, ¿cierto? Nos quedamos hasta, y bueno, y ustedes también, ¿cierto? El día miércoles pasado la clase duró hasta harto más tarde, ¿cierto? De lo que está planificado, ¿ya? Pero justamente en pro de que el taller también pueda tener un buen resultado, ¿ya? Entonces, en ese caso, esperamos que también en esta segunda parte, ¿cierto? En esta segunda instancia de este certamen, ¿ya? Que, ojo, es un certamen, ¿ya? Le dediquen tiempo, ¿ya? Y le dediquen, por tanto, también el cuidado que merece, ¿ya? Yo le hacía mención, ¿cierto?, al tema del croquis, le hacía mención al tema de la observación. Les insisto nuevamente que todavía nos vemos enfrentados a letras no construidas, ¿ya? En este caso es innegable, ¿cierto? Ustedes en este caso tienen la posibilidad de poder tipear, ¿cierto? Estas observaciones, ¿ya? Pero también pueden, así como lo veíamos en clases pasadas con el caso de Dominique, ¿cierto? Que enunciaba de manera previa la espacialidad que iba a abordar en cada observación, ¿ya? Hemos visto, ¿cierto? Que hay otros compañeros que utilizan la negrita, ¿cierto?
poner alguna frase, ¿cierto? O alguna cualidad importante, ¿cierto? Que quieran poner en negrita, ¿cierto? Qué importante es, en este caso, el querer jerarquizar también cada uno de los discursos que ustedes construyan, ¿ya? Qué importante es también algo cierto que nos enseñaba hace ya unas clases atrás el profesor Daniel, el mostrar, ¿cierto?, este ejercicio y estos croquis, ¿cierto?, de manera, ojalá, lo más limpia posible, ¿cierto?, con este trabajo de editar la foto, ¿cierto?, editar la foto para que parezca, ¿cierto?, que está hecha esta lámina en una totalidad, ¿cierto?, y no se vean en este caso, ¿cierto?, ni con flash, ¿cierto?, no se vea la sombra, ¿cierto?, de parte en este caso de la fotografía, sino que se ve este croquis en un blanco, ¿cierto?, que también, ojo, está en las condiciones de entrega y que se evalúa también como parte de la evaluación, ¿ya? Construcciones del ejercicio espacial, ¿cierto?, que cumplan también con el formato de las vistas, ¿cierto?, isométricas y del detalle, que tengan este fondo blanco, ¿ya?, para poder apreciar de mejor manera, ¿cierto?, esta espacialidad que ustedes construyan, ¿ya? Así que, por favor, tómele el peso a entregar, ¿cierto?, encargos que demuestren, ¿cierto?, esa pasión y ese cariño que espero que ustedes tengan por la carrera, ¿cierto? Eso. Ya no sé si hay alguna otra consulta al respecto a la segunda parte del certamen número 2, o sea, certamen número 1, disculpen. Carolina. Sí, hola, profe. Hola, Carolina. Yo tengo con respecto a la lámina que tendríamos que construir, con respecto a esta parte del certamen. Y es que yo estuve como midiendo, intentando darle como el mismo espacio a todos, o sea, con la nueva medida, o sea, como 21,6 por... ¿Cuánto era? Como 990, una cosa así. Y me queda demasiado chico, o sea, también intenté hacerle como el espacio a las supuestas observaciones que tendríamos que poner. La verdad es que tendría que tener una letra muy pequeña como para tener una observación de las que normalmente hago, que son como de 3, como 5 líneas. Ya, pero en este caso, ojo, si bien el formato de la lámina, ¿cierto?, determina, y que en este caso, ¿cierto?, Daniel, ¿cierto?, hizo este formato para que hubiese, ¿cierto?, una uniformidad, ¿cierto?, dentro del encargo. Ustedes también tienen la libertad, chicos, ¿ya?, en este caso puntual, respondiendo a la pregunta que hace Carolina, tienen la libertad, ¿cierto?, de poder, en este caso, puntual que hace referencia a Carolina, de, por ejemplo, si es que se extienden, ¿cierto?, en cuanto a cada una de esas observaciones, ¿cierto?, de poder bajar, ¿cierto?, la numeración, ¿ya?, para que les dé más espacio, ¿ya?, y siempre teniendo este juego, ¿cierto?, de que haya una claridad, ¿ya? En este caso, si bien hay un formato, ¿cierto?, de entrega, ustedes tienen totalmente libertad, ¿ya?, para poder proponer, ¿ya? Nos interesa que también hayan propuestas, ¿ya? Así como también hubo, en este caso, la vez pasada, propuestas, ¿cierto?, en cuanto a los esquemas, ¿cierto?, que representaban y daban fuerza y dejaban claridad respecto a la ley, ¿cierto?, observada y encontrada, ¿ya? También hubo gente, ¿cierto?, que incluso incorporó color, ¿ya?, que incorporó simbología, ¿ya?, etcétera. Yo la verdad es que en ese caso, si bien está, ¿cierto?, este lienzo, ¿cierto?, que tiene estos límites y está cada uno está señalizado, ¿cierto?, con estos márgenes para que ustedes puedan realizar su encargo, la verdad es que en este caso también tomen la libertad, ¿cierto?, en pro
de lo que quieran comunicar, ¿ya? Es importante eso también, ¿ya? Recuerden que una de las cosas que por lo menos nosotros, no solamente en el taller, sino que también en la escuela, es el formar también arquitectos que evidentemente cumplan con las condiciones de entrega, pero que también sean partícipes, ¿cierto?, del querer mostrar su identidad, ¿cierto? Y ustedes tienen en este caso la oportunidad de mostrar su manera de hacer las cosas, ¿cierto? Pero evidentemente que esas maneras de hacer las cosas tengan este cuidado, tengan este cariño, que demuestren en este caso el cariño, ¿cierto?, por lo que están haciendo, ¿ya? Este es un trabajo que no es solamente un trabajo de ustedes, sino que es un trabajo que ustedes entregan no solamente para una calificación y no solamente para un certamen, sino que es un encargo que regalan ya al taller, ¿ya? Eso es súper importante, chicos. Sí, para responderle a la Carolina y poder cerrar lo que dice Pablo, tienen la posibilidad de, o sea, yo lo que hice fue un ejercicio de proponer una distribución, una diagramación espacial. El tema de los 21,6 por 33 multiplicado por 3, ¿no es cierto?, tiene que ver con una hoja de oficio que tenía que ver con una resma que la pueden comprar en cualquier lado, ¿no es cierto?, que es la resma de oficio, entonces les permite trabajar en ese tamaño con libertad. Pero también tienen que pensar que tienen la libertad de que esas imágenes después ustedes, y además la gracia de ese tamaño que lo pueden escanear directamente en sus impresoras multifuncionales si es que tienen, y si no pueden sacar la foto desde el teléfono y subirla al computador, y después cuando están diseñando o están armando la lámina en Power, tienen la libertad de agrandar y achicar el tamaño de los croquis como ustedes quieran. O sea, la distribución que yo puse en esas líneas punteadas, de hecho no las tienen que usar, que se las corregí a todos, las tienen que sacar, son márgenes virtuales que nos sirven para poder ordenar la estructura de la lámina, ¿no? Yo creo que el único lugar que tiene una parte un poquito más regular es la parte donde vienen las fotografías de la obra. Que en ese sentido es poco lo que hay que meter las manos y es más que nada tomar una buena fotografía con una buena luz. Pero puedes administrar el tamaño, Carolina, del texto en la medida que lo necesites. O sea, si tú dices, yo construyo mis observaciones de 5 líneas, bueno, podía achicar el texto, el tamaño del texto, y nosotros vamos a poder revisar eso igual porque estamos en formato digital. Y tú después la miras de lejos la lámina y va a estar compuesta igual, porque es tu composición. ¿Se entiende, Carolina? Sí, entiendo eso. Lo que pasa es que no sé si está mal lo que estoy pensando o no, pero vamos a tener que, como los mismos croquis que hacemos todas las semanas, vamos a tener que en algún momento entregarlo de forma presencial, o sea, física, ya no en formato de PDF. En este caso vamos a tener que pasarlo PowerPoint a PDF, vamos a tener que mostrárselo físicamente y la verdad es que van a ser muy chiquititos, o sea, no sé. No, pero eso no te preocupes de eso, Carolina, no te preocupes. De verdad que no es necesario todavía como pensar en la entrega presencial. Ya estamos trabajando en una proporción de tamaño, así que después nos vamos a poder adaptar fácilmente a la entrega. Así que que no sea una preocupación, que tu preocupación principal en este momento sea resolver el tema de la lámina y el encargo semanal. Eso es importante, como enfocarse en eso. La otra parte ya es responsabilidad de nosotros, así que encárgate de que se vea bien tu lámina, que eso es lo más importante. Y como decía Pablo, y para cerrar, yo creo que también el tema que creo que es importante para ustedes es disfrutar este proceso, porque esta es una carrera donde parece que alguien la mira desde afuera y dice, oye, esta cuestión es como hacer, no sé, artes plásticas, en mi época, técnico manual. En la época de ustedes, ya no sé cómo se llama en el colegio ahora. El área gráfica, artes manuales. Claro, a nosotros nos molestaban de que, oye, ¿ustedes qué hacen? Puro cortan papelitos y hacen como artes manuales todo el día. Como una especie de niñitos así que pasan todo el día cortando cartoncitos. Pero hay que disfrutar esta parte de lo más entretenido. No todos van a tener la gracia, ¿no es cierto?,
y la expertise que tienen ustedes de transformar algo tan corriente y tan común como un pedazo de cartón o un pedazo de papel en una obra. Esa es la diferencia entre, o sea, lo que le da mucha fuerza y validez a un arquitecto. Esa capacidad que tiene de repente de sentarse y dibujar algo que está pensando y que el que está al frente de él lo entienda. Siempre tienen que pensar en que lo que ustedes dibujan, si está frente a ustedes, ¿a quién se lo van a mostrar? ¿A sus compañeros, a sus papás, a nosotros? ¿Se entiende la idea que ustedes están planteando? No traten de llegar a ideas súper elevadas, pero sí traten de desarrollarla con mayor rigor, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos el rigor académico, el rigor en la arquitectura, que es hacer las cosas de la mejor manera posible. O sea, donde se cumpla lo que yo estoy pensando y se muestre de forma bella. Si yo logro eso, lo demás viene con el tiempo. Ya, gracias. Javiera. Ya, de nada. Javiera. Profe, sí, lo Necesito mío la más que nada es como Javiera. para... ¿Ah? ¿A cuál de todos? Necesito después hablar. Javiera. Ya, sí. Lo que quería saber si es que estaba bien, o sea, claro, con el tema de las observaciones en la parte del detalle del cubo, en la lámina, la Ya. parte final cuando se colocan las fotos del cubo y abajo va un escrito, ¿cierto? Sí. Eso va, o sea, es la observación que se habla de la cualidad que uno está tratando, pero en diferente manera, ¿cierto? O... De acuerdo a lo que se está apreciando en la fotografía, Javiera. Ah, ya, pero igual tiene que Sí. tener obviamente relación. Evidentemente, porque al final lo que tú estás construyendo, ¿cierto? Nace, ¿cierto? De la observación de esta ley, ¿cierto? Y de la cualidad que en este caso nace también va todo hilado, ya va todo hilado. Entonces, en este caso, evidentemente, pero como preguntas tú, ¿cierto? La reseña que va bajo cada vista se hace en base a lo que se aprecia en cada una de estas fotografías, ¿vale? Ah, ya, eso. Gracias. Sí, Gracias a ti, Javiera. tratando de cerrar esa idea, la explicación de la obra es tal cual. Cuando uno dice, hay una parte que explica la observación, hay una parte que explica la ley y una parte que explica la obra. Cuando yo explico la obra, es decir, cómo tomé esa ley, por ejemplo, no sé, tomé como los pliegues. Yo hablo de que mi especialidad se produce en unos pliegues. Y después la obra muestro esos pliegues, digo, mira, cómo aquí la repetición de pliegues construye la luz de lo, no sé, de lo fragmentado, por ejemplo. Y a través de los pliegues me sirve a mí, es una herramienta que yo uso para poder explicar esa luz. Finalmente no reproduzco una forma, ¿no es cierto?, sino que estoy explicando cómo se produce ese efecto finalmente, que yo estudié en la cualidad. Eso. Claro. Y que a lo mejor no va a quedar de manera tan clara, ¿cierto? Porque como es un nuevo modo, ¿cierto? Una nueva forma, ¿cierto? Es una experimentación, claro, lo que nace completamente nuevo. Claro, entonces en este caso esta reseña ayuda también a poder también explicar, ¿cierto? Esta continuidad. Chicos, hago nuevamente la invitación, ¿cierto? A las personas que por ese motivo, ¿cierto? No hayan entregado el encargo E05, ¿cierto? Correspondiente al certamen, ¿ya? Si bien las personas, ¿cierto? Todo el taller tiene la oportunidad, ¿cierto? De poder mejorar, ¿cierto? Y poder profundizar en las observaciones que se le hizo tanto en la corrección telepresencial de la clase del miércoles pasado y como también de las observaciones que se le envió a través del aula virtual de manera escrita en cada uno de esos encargos, ¿ya? Las personas que, insisto, por ese motivo no hayan entregado, ¿cierto? Este encargo, tienen la oportunidad de poder entregarlo, ¿cierto? En esta segunda oportunidad, ¿ya?
si hay alguna persona que esté conectada, ¿cierto? Acá y que no haya entregado, ¿cierto? Insisto, por cualquier motivo, ya hágamelo saber, ya, y de todos modos entrega en la fecha correspondiente, ¿vale? Daniel, tenía entendido que querías aprovechar el escenario de esta sesión para aclarar un tema de cultura. Sí, sí. En relación a la reunión que tuvimos la vez pasada, y aprovecho, después lo voy a transmitir a través de la Javiera, ¿no es cierto?, que es la delegada para cultura. O sea, es la universidad la que nos plantea la idea de que no realicemos clases los días feriados, eso está claro, ¿no es cierto? Pero que por la complejidad en la que estamos, tampoco hagamos reforzamiento o recuperación de clases en horas extraordinarias a ustedes. ¿Qué significa eso? Formalmente, que a pesar de que yo esperaba poder hacer las clases recuperativas los jueves en la tarde, me explicaron que técnicamente no era bueno recargar el horario de ustedes, pero claro, tenemos 2 clases menos en el primer semestre de los días viernes, por lo tanto, es como que perdiéramos 2 clases. Lo que yo voy a hacer es reajustar el sílabus, que es la estructura del taller, para que los contenidos puedan ser entregados igual los días viernes. Técnicamente, ¿qué significa eso? Que el jueves no habría certamen 1 de cultura. No nos juntaríamos el jueves. Como el viernes es feriado, no nos juntaríamos el viernes. Así que la entrega quedaría para el próximo viernes, que es el viernes, hoy día es lunes, es el viernes 1 de mayo para el viernes 8. Entonces, el certamen de cultura quedaría para el día viernes 8 de mayo junto con la entrega. Así que esta semana no tendremos clase de cultura, así que hasta la próxima no vamos a poder ver a los persas. Eso. De todas maneras, le voy a escribir a la Javiera, ¿no es cierto?, para reiterarlo para los compañeros que no estén en este momento en esta clase. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos Sí, entendieron? Sí. Ya, perfecto. Espero que esto les sirva para que no se sientan recargados de trabajo y todo esto. La verdad es que entendemos las condiciones en las que están. Para nosotros también es un montón de trabajo haber hecho las correcciones. Estamos inventando sistemas para poder como mejorar el diálogo con ustedes de esta manera virtual. Así que para no sobrecargarlos, ¿no es cierto?, es que se ha tomado la decisión, ¿no es cierto?, de no juntarnos el jueves en la tarde. Dani, Sí, hay una pregunta por ahí. Sí, César y Marco están haciendo unas preguntas de, no sé si lees El encargo, no, se entrega todo el próximo viernes. Yo voy a dejar la ventana abierta, ¿no es cierto?, de la entrega para esta semana, pero formalmente va a ser revisado el próximo viernes. Si ustedes quieren terminarlo ahora, bien, no hay problema. ¿Ya? Eso es. Para que tengan un buen trabajo. Y espero que el día miércoles veamos maravillosos trabajos del espacio hechos por excelentes alumnos como ustedes. Ya, Pablo, creo que con eso estamos por el día de hoy. Estamos. Montserrat, creo que tenía una última pregunta, ¿había levantado la mano o fue efecto de retardado? Profe, Sí, Montserrat. le tengo una pregunta al profe Daniel. El tema del certamen, ¿cómo es la modalidad? Porque igual yo estaba como estudiando, pero no sé si estudiarme así como más lo teórico o si va a ser, no sé, dibujar y que escriba información o cómo va a ser. Si nos puede guiar un poco para cachar igual. Para quitarle la incertidumbre de cómo es el certamen de cultura, a mí siempre me gusta como dejarlo oculto, pero ya ahí en vista de que no quiero que le aumente la ansiedad. La prueba de cultura es, yo lo dije el otro día en todo caso, yo voy a mostrar unas imágenes, ustedes las van a dibujar, ¿no es cierto?
las van a escribir sobre esa materia y van a tener un tiempo para poder enviar ese archivo, que es el archivo de la prueba. Entonces, van a tener un plazo dentro de la misma entrega, o sea, lo van a escribir desde la casa, y van a enviarlo inmediatamente a través del aula, como un encargo. De esa manera yo voy a evaluar el trabajo de conocimiento respecto de la obra que voy a mostrar, ¿no es cierto? Y también el trabajo de dibujo que van a realizar ustedes. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿O todavía está confuso? O sea, nos vamos a juntar como en una clase normal la próxima semana, el próximo viernes. Yo voy a mostrar unas imágenes, van a tener un tiempo para dibujarla en situ, y al final de esa clase ustedes van a enviar esa información. Y les voy a dar un pequeño plazo, ¿no es cierto?, para poder enviarla durante, no sé, durante esa hora. Y de esa manera entregan el examen, un poco para no perder el sentido del examen de cultura. ¿Entendió? Espero que sí. Si ustedes me responden es más fácil para mí. Sí, se entiende, Daniel. Sí, profe, se entiende. Si no, lo explico de nuevo. No, Profe, tengo una pregunta para el profe Pablo. Sí. Para el trabajo, la espacialidad, si yo la replico, pero le doy una vuelta, por así decirlo, es decir, replicando la misma espacialidad, le doy una vuelta, la tuerzo y trato de decir esa misma espacialidad, pero de otra forma, con el ¿cómo se llama? Con el trabajo de cartón, también sería una forma de demostrar la espacialidad sin ¿cómo se llama? Sin hacerlo como una máquina. No sé si ¿A qué te refieres con replicarlo y torcerlo? Como hacer una metáfora con el encargo del de cartón que se refiera a una espacialidad en específico. Es que justamente el ejercicio, ¿cierto?, nace de una abstracción, ¿cierto? Sí. A lo que tú te refieres como una metáfora, ¿cierto? Teniendo justamente una claridad de la ley, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, Daniel explicaba de que teniendo claro, ¿cierto?, el cómo, en este caso, se conjuga, ¿cierto?, esta espacialidad, ¿ya? Uno puede, en este caso, crear, ¿cierto?, esa misma cualidad, ¿ya? Teniendo claridad, en este caso, por ejemplo, él daba el ejemplo de la arista, ¿cierto? Sí. La ley, por ejemplo, yo sé que mi espacialidad se configura a través de la arista, ¿ya? Yo debiese, ¿cierto?, visualizar, ¿cierto?, y construir, ¿cierto?, mi nueva espacialidad, ¿ya? Es indudable, ¿cierto?, que en este caso una cosa que debiese aparecer de manera clara, ¿cierto?, es la arista, ¿ya? Ahora, ojo, no necesariamente la misma arista, ¿cierto?, que yo vi, ¿cierto?, en la espacialidad, ¿cierto?, sino que el total, ¿cierto?, es como rememorar, ¿cierto? En este caso, cuando nosotros hablábamos de que lo nuevo no existe, ¿cierto? Al final es esto, es exactamente lo mismo. Ustedes toman, ¿cierto?, nace, ¿cierto?, el ejercicio a través de algo que ustedes ya observaron, ¿cierto? Y esto que nace, ¿cierto?, no es una réplica, ¿cierto? Y tampoco es una copia, ¿cierto? Sino que ustedes toman, ¿cierto?, esto ya observado, ¿cierto?, que le dieron valor y lo miraron y le dieron una vuelta, ¿cierto?, porque encontraron que tenía una cualidad, una singularidad, y lo replantean y hacen una proposición en base a eso, ¿ya? Y por tanto no tiene que ser igual, ¿cierto? No tiene cómo ser igual, ¿ya? Sino que es, en este caso, yo tomo cierta parte, ¿cierto?, pero le doy un nuevo modo, ¿cierto?, que lo puedo incluso potenciar, ¿cierto? A lo mejor no va a ser una arista, van a ser aristas, ¿ya?
pero lo importante es que ustedes tengan en este caso, ¿cierto?, la claridad, el cómo se construye una arista, ¿ya? Y no, por tanto, en este caso por eso no tiene que ser igual, ¿ya? Entonces ahí hay un hilo muy fino, ¿cierto?, entre representar, ¿cierto?, y entre cantar, ¿cierto?, como decía Daniel, ¿cierto?, el rememorar, ¿cierto?, en base a una construcción nueva, una observación o una espacialidad que ustedes observaron de manera previa, ¿cierto?, y que nace a través del fundamento y también de la claridad de la lectura de la ley. Ojo con eso, no se trata, como consejo te daría que no empieces a construir el ejercicio haciendo una representación, ¿cierto?, sino que nazca, ¿cierto?, de la claridad tuya, ¿cierto?, a través de las manos, ¿cierto?, una nueva forma, ¿ya? Y como consejo, ¿cierto?, alguien ahí, Marcos, pedía un consejo. Yo creo que lo que menos tiene que haber, nosotros hemos hablado del ejercicio del cubo, ¿cierto?, porque el cubo eran estos límites, ¿cierto?, que era 20 por 20, pero lo que yo menos, ¿cierto?, debiese ver, ¿cierto?, en este caso es un cubo. Yo lo que debiese ver y apreciar, ¿cierto?, una vez viendo y analizando, ¿cierto?, lo que construí, lo que ustedes construyeron, ¿cierto?, es la espacialidad, ¿cierto?, es la espacialidad, es la cualidad espacial a la que ustedes hicieron referencia, ¿cierto?, y que está fundamentada, ¿cierto?, y está reforzada a través del fundamento y está analizada también a través de la ley y la claridad, ¿cierto?, que se tiene respecto a la ley configura esta cualidad espacial. Chicos, les comento, aprovecho la instancia ya de, no sé si todos los que están conectados a través de esta plataforma también siguen el Instagram. No sé si están todos, si hay alguna persona que esté conectada acá, ¿ya?, y no tenga o esté conectado al Instagram del taller. Al parecer no están todos, ¿ya? ¿Por qué les pregunto? Ya es importante porque vamos a empezar. Yo no estoy. Sí, el Dani no está. Yo sé que el Dani no está, así que le vamos a mandar ahí una Invítenme al abuelito. Y ahí David puso el link de todos modos, ¿ya? Para que lo pueda agregar, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? ¿Ya? Pero para esto necesito su participación, ¿cierto? Y que puedan hacer algún tipo de ajuste, ¿ya? Yo sé que en este caso ustedes tienen su Instagram, que es personal, ¿cierto? Es para algo netamente que va fuera de lo académico, ¿cierto? Pero para efectos de poder ordenar, ¿cierto?, poder trabajar de manera paralela, insisto, ¿ya? Esto no va a reemplazar las clases de los días lunes ni de los días miércoles, sino que esto netamente para poder trabajar a forma de tutorías, ¿ya? Nosotros vamos a empezar ya a trabajar con los tutores que están asignados, ¿ya? Pero es importante que ustedes también, ¿cierto?, en cómo están nombrados, ¿cierto?, o cuál es su nick. La verdad es que no sé cómo se les llama, ¿cierto?, al nombre que tienen en taller, ¿cierto?, en el grupo de taller, puedan, ¿cierto?, tener bajo, ¿cierto? No es necesario que alteren, ¿cierto?, su nombre, ¿ya? Pero sí, a lo mejor en la descripción, ¿cierto?, puedan a lo mejor poner su nombre, ¿cierto?, y su apellido. ¿Por qué? Porque lo más lógico, ¿cierto?, es que empecemos a trabajar
con equipos de trabajo, ¿ya? Hay tutores que van a estar asignados a cada uno de ustedes, ¿ya? Para efectos de optimizar los tiempos de trabajo, ¿ya? Y para que ustedes también tengan un trabajo personalizado también junto con los tutores, ¿ya? Pero me pasa, ¿cierto?, que para efectos del Instagram, ¿cierto?, tengo gente que no reconozco, ¿cierto?, por los apodos que puedan tener en ¿cómo se llama?, en Instagram, ¿ya? Así que les solicito, por favor, que las personas que tengan algún apodo, ¿cierto?, o algún nombre o algún seudónimo, ¿cierto?, puedan, en este caso, detallar a lo mejor en la descripción, ¿cierto?, el nombre para poder tener claridad y poder armar los grupos de trabajo con cada uno de los tutores, ¿ya? Lo más probable es que empecemos a trabajar desde el día miércoles, ¿ya? Una vez entregada o ya el próximo día lunes con los tutores, ¿ya? Los tutores ya saben, ¿cierto?, ya los conocen a través de cada uno de sus encargos, ¿ya? Pero no se han comunicado con ustedes, ¿ya? Es importante que también generen también ese contacto y ese lazo con alumnos de la escuela, que, insisto, son alumnos que ya tienen experiencia en cuanto al ¿cómo se llama? Hoy me tupí. Tienen cierta experiencia porque ya son de cursos superiores, ¿cierto? Y además son alumnos que son destacados, ¿ya?, respecto a cada uno de sus talleres, ¿ya? Entonces, en este caso van a ser un apoyo, ya, de forma paralela, insisto, al trabajo de taller que vamos a realizar los días lunes y días miércoles, ¿ya? Así que les pido, por favor, puedan tener esa claridad, ¿cierto?, a través de Instagram, ¿ya? Para efectos de no generar, ¿cierto?, conexiones por este medio o por esta plataforma, ¿ya? Porque vamos a generar 3 grupos, entonces la verdad es que vimos la vez pasada que era un poco, ellos no tienen acceso a esta plataforma, ¿cierto?, sino que solamente los docentes. Entonces vamos a ver la manera de poder generar estas tutorías, ¿cierto?, de una manera más personalizada y de una manera más acotada, ¿cierto? Así que van a tener en este caso la opción de contar además con tutorías, ¿ya?, para que lo puedan guiar, ¿cierto?, y los puedan ayudar también con cada uno de sus encargos y con la materia también que hay que construir y abordar en el taller, ¿ya? Así que eso, chicos, ya no sé si hay alguna otra consulta. La verdad es que queremos, junto a Daniel, dejarlos en libertad de acción, ¿cierto?, para que aprovechen esta tarde de destinar este tiempo a terminar su certamen, ¿cierto? Y que pucha que es importante, ¿cierto?, este primer hito, ¿cierto?, esta primera nota, esta primera calificación. Así que los dejamos para que puedan trabajar en ello, ¿ya? No sé si queda alguna otra consulta. Chicos, ahí Diego Albornoz es un alumno nuevo. Por favor, le damos la bienvenida a Diego Albornoz. Ya es un alumno que ya había ingresado, ¿cierto?, anteriormente a la escuela, ¿cierto?, pero ya en esta instancia retoma, ¿cierto?, y vuelve a la escuela. Así que le damos cordialmente la bienvenida a Diego, ¿ya? Por favor, si lo pueden agregar al grupo de WhatsApp
ya, para que esté al tanto también de la organización y de la comunicación con los integrantes de cada uno o sea, con cada uno de los integrantes del taller. ¿Ya? Súper, Javiera. Eso, ¿alguna otra consulta, chicos? Por favor, destinen su tiempo, sean proactivos, ¿ya? Propongan, chicos, siéntanse en la libertad, ¿cierto?, de abordar, ¿cierto?, materia, generen materia, ¿ya? Y esa materia háganlo con cariño, ya que se refleje en ese sentido la pasión y el cariño, ya, por lo que está estudiando, ya. Créanme que no hay, ¿cierto?, no existe una carrera que tenga esta libertad, ¿cierto?, que te permita esa libertad de poder abordar, ¿cierto?, desde primer año, ¿ya? Ese gusto, ¿cierto?, que es personal, ese cariño, ¿ya? Y ustedes tienen en este momento la oportunidad, ¿ya?, de poder reflejarlo en un buen encargo, ¿ya? Así que los dejo, ¿ya? Les deseo el mayor éxito junto a Daniel en su próximo encargo, que, insisto, se va a reflejar también en su primera calificación, ¿ya? Eso, ¿ya? Que tengan una buena tarde, ¿ya? Aprovechen el tiempo y avancen en su certamen, ¿ya? Recuerden que el certamen y este encargo 06 se entrega, va a estar abierto para entrega el día martes, ¿ya? Martes 28, desde las 11, ¿ya?, hasta el día miércoles 29, hasta máximo, ¿cierto?, como plazo máximo, hasta las 9 de la mañana, ¿ya? Eso, chicos, aprovechen, ¿ya? Avancen, dedíquenle cariño, tiempo, es su primera nota, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien. Daniel. Eso, súper, nos vemos pasado mañana, que les vaya muy bien, trabajen harto, pásenlo bien, disfruten. Muchas gracias, profe. Chao. Chao. Chao, que estén bien. Chao, Chao, profe, que esté bien. Daniel. Gracias.